La conferencia mundial, buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Decíamos que la importancia que tiene el Brasil es la inmensa selva amazónica. Y decíamos también que la próxima cumbre mundial sería en el Medio Oriente sobre el tema ambiental, particularmente frente al cambio climático, el calentamiento global y la destrucción de la selva y la biodiversidad. Por eso la importancia que ha tenido América Latina en este caso y particularmente los países amazónicos, de los cuales forma parte Venezuela. Es importante trabajar en esta línea. El Papa, como decíamos recientemente, hizo mención a la lucha contra los daños causados al medio ambiente y las Naciones Unidas ha puesto una alerta mundial para que todos los países tomen políticas y las organizaciones civiles trabajen en esa dirección. Por eso los países amazónicos lanzaron una alianza regional para combatir la deforestación sobre todo, pero no teniendo metas comunes. Afortunadamente se llegaron a algunos acuerdos, pero no un plan completo para salvar la selva tropical, que allí en el planeta es uno de los centros fundamentales del oxígeno del mundo. Así transcurrió el primer día de la cumbre en la ciudad brasileña de Belén y naturalmente se esperan decisiones, una de las cuales ha sido la penalización de los delitos contra el ambiente, que inclusive a nivel del derecho penal internacional se habla de un derecho penal ambiental con el ecocidio, que podría ser un delito que pudiera ser ingresado a la Corte Penal Internacional. Veamos. Alianza Regional para combatir la deforestación en la Amazonía. Los 8 miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica acordaron conformarla el martes en el primer día de una cumbre en la ciudad brasileña de Belém. La alianza, integrada por Brasil, Colombia, Bolivia, Perú, Guyana, Venezuela, Ecuador y Surinam, también buscará combatir el crimen organizado en la región y fomentar el desarrollo sustentable. Sin embargo, la declaración conjunta no establece metas comunes y fue descrita como una lista de promesas por representantes de la coalición ambientalista Observatorio do Clima. No hay tiempo que perder. Es hora de desarrollar políticas públicas que involucren a todos los niveles de gobierno y contemplen adecuadamente el criterio de sostenibilidad. Por supuesto, estas se beneficiarán grandemente al estar articuladas a proyectos y decisiones en el ámbito internacional a través de este foro. Considerada durante años el pulmón del planeta, la Amazonía se encamina, según los científicos, a un punto de no retorno, a partir del cual emitirá más carbono del que absorbe, agravando el cambio climático. Entre 1985 y 2021, la selva suramericana perdió el 17% de su cobertura vegetal debido a la acción humana, según datos del proyecto de investigación MapBiomas Amazonía. El presidente colombiano Gustavo Petro abogó por una erradicación de los combustibles fósiles y criticó a los gobiernos de izquierda que defienden la exploración petrolera. Que ya ni siquiera es suficiente llegar a deforestación cero. Es más, la ciencia dice que si arborizáramos todo el mundo, no lograríamos absorber lo que se emite cada año en CO2. La solución está en dejar el carbón, el petróleo y el gas. Pero esa es la necesidad del norte, dejar el capital fósil. Nuestra necesidad, proteger la esponja. El debate llega mientras Brasil tiene en la mira una nueva y polémica frontera exploratoria de la estatal Petrobras frente al delta del río Amazonas. En cuanto a la posición del presidente Petro, debo decir que no hay desacuerdo. Brasil inició una transición en la década de 1970 y estoy seguro que la descarbonización ocurrirá. La alcanzaremos en algún momento en el futuro y Brasil está preparado para ello. Entre los principios acordados para la preservación de la selva está la participación activa de los pueblos indígenas. Los territorios ancestrales son considerados por especialistas como una importante barrera contra la deforestación por la forma sustentable en que estas comunidades explotan sus recursos. También figuran en la Declaración de Belém la creación de un panel científico y un centro de cooperación policial internacional en la ciudad amazónica de Manaus. Se habla de un 5% de la población mundial que es todavía aborigen, vive en condiciones de protección y de equilibrio con las selvas tropicales. Precisamente allí en Brasil hubo el criterio común de los gobiernos, incluso de aquellos que son petroleros, de carbonizar menos la atmósfera
y ayudar a la conservación de las especies, como también no deforestar, incluyendo aquellos que con fines comerciales, es el caso inclusive de situaciones en la minería dañinas para todo el ambiente. Por eso los países amazónicos en esta reunión pues siguen debatiendo la preservación de los bosques del planeta con miras a una gran conferencia mundial que va a ser la COP28 contra el cambio climático y que precisamente va a ser en el Medio Oriente, una zona donde ya se siente sobre todo el calentamiento global y las grandes migraciones que vienen del África, pasando precisamente por la región de Sahel, donde acaba de haber un golpe de Estado en Níger, y en gran parte es culpa del hambre, la pobreza y esa situación de necesidad de emigrar más hacia el norte, hacia el medio o por lo tanto a los países europeos, que es lo que buscan a través de Libia, Argelia, Marruecos, incluso de Siria. Es parte pues de un problema mundial el tema del ambiente y es política de los gobiernos, de la agenda diplomática y por supuesto debe ser de la sociedad civil. Veamos. Segunda jornada de la Cumbre de Países Amazónicos en Brasil. Los 8 miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica buscaban el miércoles posiciones en común de cara a la COP28 de la ONU sobre el cambio climático, que se celebrará a fin de año en Emiratos Árabes Unidos. El presidente de la COP28 fue uno de los invitados que acudieron al evento, al igual que los presidentes del Congo y de República Democrática del Congo. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, también invitó a mandatarios de otros países como Noruega, Alemania y Francia, aunque estos mandaron representantes ministeriales o de las embajadas. Lula recibió el martes a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, de Bolivia, Luis Arce, y de Perú, Dina Boluarte, así como al primer ministro de Guyana, Mark Phillips, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ecuador y Surinam fueron representados por sus cancilleres. Los 8 miembros acordaron establecer la Alianza Amazónica de Combate a la Deforestación, además de reforzar su cooperación contra el crimen organizado en la región y de fomento al desarrollo sustentable. Sin embargo, no lograron consensuar metas comunes, lo que decepcionó a ONGs y observadores. Precisamente uno de los puntos en el caso de Venezuela que es preocupante es lo que es el reclamo que estamos haciendo por la Guayana Esequiba, que es un territorio de cerca de 160.000 kilómetros terrestres, además de la frontera marítima, pero allí hay necesidad de conservar ese ambiente. Y en la demanda que se ha hecho en las observaciones preliminares, se ha indicado precisamente que deben buscarse la reivindicación de nuestros derechos y además los daños causados por el imperio inglés en esos años de minería absurda y de explotación de las riquezas naturales. Este tema del ambiente sigue siendo un tema universal y seguirán durante todo el año hasta la conferencia que sería en el Medio Ambiente en los Emiratos Árabes Unidos, donde llevemos propuestas completas y donde no solamente van a estar los gobiernos, sino en la nueva tendencia de las Naciones Unidas, de la sociedad civil, de las organizaciones ambientales que existen en todo el mundo. Por eso hoy dedicamos nuestro análisis antes de las entrevistas en el editorial a los principales problemas climáticos que son comunes en el norte y en el sur, aunque como decía el presidente de Colombia, en el norte es reducir el consumo de petróleo, de carbón, sobre todo de gasolina y naturalmente del gas, mientras que en el sur es la conservación necesaria de los bosques y los recursos y materias primas, incluyendo las grandes fuentes de agua. Veamos este análisis y seguimos después con la entrevista. En Europa se siente la angustia de esa emergencia ambiental que está presente cada día. Con este calor nunca sentido en primavera, lluvias intensas, problemas meteorológicos y además el problema de los alimentos y la producción de insumos necesarios para el ser humano. Se reproducen en muchos medios sociales lo que significa el cambio climático mundial, el estudio hecho por los expertos de la Organización Meteorológica Mundial. Con la primera advertencia de que en este año que termina, la temperatura subió a 1,15 grados por encima de la media del periodo de 100 años entre 1850 y 1900. En el 2015 al 2023 se han dado los 8 años más cálidos de los que se tiene conciencia desde 1850. Una de las consecuencias directas más notables de este fenómeno es el deshielo de los polos. La NASA ha constatado que desde 1880 el nivel del mar ha aumentado 20 centímetros y estima que para 2100 aumente entre 30 y 122 centímetros más.
Como constata la Organización Mundial Meteorológica, la pérdida de espesor acumulada de los glaciares es casi de 30 metros, con lo cual esa pérdida de hielo de los glaciares a nivel mundial entre 1993 y 2019 representa un volumen de agua equivalente a 75 lagos del tamaño del lago de Valencia o del lago Le Mans en Suiza, el mayor lago de Europa Occidental. Esto también lo constata el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Por otro lado, las concentraciones de los tres principales gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, alcanzan los niveles más altos jamás observados en el 2022, el último año para el que se dispone de valores mundiales consolidados. El calor oceánico alcanzó un nuevo máximo histórico en el 2022. Alrededor del 90% de la energía atrapada en el sistema climático por los gases de efecto invernadero acaba en los océanos, lo que atenúa en cierta manera el aumento de las temperaturas, pero entraña riesgos para los ecosistemas marinos. Además, la acidificación de los océanos implica pérdida de vida de especies en ese mar tan importante. Todo ello está afectando gravemente a las poblaciones de todo el mundo. Por ejemplo, en 2022, la sequía persistente en África Oriental, las olas de calor que han batido récord en China, en Asia y también en Europa, afectando a decenas de millones de personas, han provocado inseguridad alimentaria, impulsaron migraciones masivas y en ocasiones pérdidas y daños por valor de miles de millones de dólares. Todo esto indica un difícil futuro si no revertimos el sistema de desarrollo y volvemos a la armonía entre el ser humano y el medio ambiente que lo rodea. Pero hay que tomar medidas emergentes, como es mantener la temperatura global bajo los 2 grados centígrados, además de reducir el 30% de las emisiones para el 2030. Esto requiere acciones urgentes y ambiciosas y no se puede perder tiempo. Contamos con recursos y tecnología para invertir en la tendencia negativa del ambiente, pero hace falta voluntad política y especialmente en aquellos países como los nuestros de América Latina, donde hay puntos de inflexión con cambios cualitativos muy significativos en el incremento acelerado de las emisiones perjudiciales al ambiente. Estos fenómenos extremos que ya vemos se irán acumulando y con ellos los impactos que tienen todos los niveles en la vida social, económica y en el ecosistema lo señalan los grandes especialistas, pero son los políticos los que deben tomar medidas, los parlamentos y las nuevas normas obligatorias para tener para las futuras generaciones un mejor ambiente.